La última canción de Kazu y Karol G, Me usaste, aún vibraba en las paredes del estudio de grabación, un susurro que parecía dejar una huella indeleble. Las luces parpadeaban suavemente, casi como si el destino ya estuviera marcando su camino. Kazu y Karol G sabían, con esa certeza inquietante, que acababan de forjar una joya, una canción que podría incendiar el universo musical. La fusión entre la oscuridad de Kazu y el poder urbano de Karol G creaba una atmósfera tan intensa que, solo al escucharla, sabías que dominaría las listas de popularidad sin piedad. El impacto fue inmediato. Apenas unas horas después de su lanzamiento, Me usaste escalaba sin freno hacia la cima, ocupando el puesto número 1 en Spotify Latinoamérica, dejando atrás incluso a gigantes como Bad Bunny y Shakira. Los memes, los covers, y las reacciones se multiplicaban de manera viral. En las plataformas sociales no se hablaba de otra cosa. Esta será la canción más grande del año, se leía una y otra vez entre los usuarios. Pero, ¿qué estaba pasando en las sombras? Las redes estallaban en alabanzas, y hasta los más rigurosos críticos se veían obligados a admitir que el reggaetón había encontrado un himno completamente renovado. Pero, mientras todo parecía brillar para las dos estrellas, había algo oscuro acechando desde lejos. Ángela Aguilar, la indiscutible reina de la música regional, observaba todo con una intensidad escalofriante, como si un fuego interno comenzara a consumirla por dentro. ¿Cómo podían ellas, dos voces del reggaetón, acaparar toda la atención y el reconocimiento mientras ella quedaba en las sombras? Desde su lujosa suite en Miami, Ángela revisaba obsesivamente las estadísticas de su último álbum, que, a pesar de su éxito moderado, no había logrado desatar el furor que se esperaba. Cada cifra parecía un recordatorio doloroso de que, quizás, algo más allá de la música estaba en juego. Un nudo de rabia y desesperación comenzó a formarse en su estómago. «Esto no puede ser. No puedo permitir que esto quede así», murmuró, con la mandíbula apretada mientras apagaba su iPad de manera violenta, como si pudiera eliminar todo aquello que la atormentaba. En ese momento, Kazu y Karol G celebraban su victoria en una fiesta privada, rodeadas de un séquito de amigos y figuras del entretenimiento. El brillo de su éxito las envolvía, pero una extraña sensación flotaba en el aire, como si la felicidad de ese momento pudiera desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Por ahora, la unión entre ellas parecía inquebrantable, pero en el mundo de la música, donde la competencia es tan feroz, los vínculos podían romperse tan rápido como se habían forjado. ¿Estaban realmente preparadas para las tormentas que podrían llegar? Ángela Aguilar no podía encontrar descanso. Cada vez que cerraba los ojos, los titulares le asaltaban la mente como una sombra. Kazu y Karol G arrasan en internet con Me usaste. En sus pensamientos, el eco de esos titulares retumbaba, incansable. Incluso su propio padre, el venerado Pepe Aguilar, le había lanzado una pregunta que la dejó intranquila: ¿por qué no te unes a las nuevas generaciones, hija? Esas chicas no tienen tu clase, le decía con tono paternal, pero Ángela lo sabía en su interior, el mundo había dado un giro. El camino que antes parecía claro ahora estaba nublado por una competencia que parecía imparable. A medida que la noche avanzaba, la frustración la mantenía despierta. Finalmente, con la primera luz del amanecer, algo dentro de ella se rompió. Tomó una decisión que cambiaría todo. Si no podía derrotarlas, entonces tendría que unirse a ellas. De un solo golpe, tomó su teléfono y marcó el número de su manager, ordenándole sin titubeos: busca a alguien, a cualquier artista urbano. Necesito un hit que supere el suyo. Quiero que mi nombre resuene más fuerte que el de ellas. Pero la respuesta que recibió la desmoronó. Karol y Kazu ya tienen el mercado asegurado, le explicó su manager, incapaz de ofrecerle algo que estuviera a la altura. Las palabras fueron un golpe directo al alma. ¿Era este el final de su reinado? Lo peor aún estaba por llegar. Cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, una noticia la dejó completamente helada. Kazu y Karol G anunciaban una gira mundial juntas, una colaboración imparable que enviaba ondas de choque por todo el mundo. Los boletos volaron en cuestión de minutos. Ángela, con el teléfono en la mano, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Era este el momento en que finalmente la competencia la había superado? El miedo y la incertidumbre se apoderaron de su mente. ¿Había llegado demasiado tarde para enfrentarlas? La rabia se encendió en su interior. Sin pensarlo más, tomó su guitarra, su fiel compañera, y comenzó a componer. Sabía que no podría vencerlas en su propio terreno,
con reggaetón, pero había algo que aún podía controlar, su música regional. Las cuerdas de la guitarra vibraban con fuerza, pero cada acorde que tocaba le sonaba vacío, sin alma, como si hasta su propia inspiración la hubiera abandonado en el momento más crítico. El peso del fracaso se sentía aún más intenso con cada nota que no lograba encajar. En ese preciso instante, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. Ángela lo leyó rápidamente. ¿Quieres recuperar tu trono? Sé cómo hacerlo. La sensación de desconfianza la invadió. ¿Quién podía estar detrás de esto? Pero el rencor que ardía dentro de ella fue más fuerte que cualquier advertencia moral. ¿Estaba dispuesta a cruzar límites para conseguir lo que quería? El destino, parecía, ya le había dado una respuesta. El mensaje anónimo había llegado desde una cuenta dudosa, pero las palabras eran demasiado irresistibles para ignorarlas. Conozco los secretos de Kazu y Karol G. Si los usas, serás más grande que ellas. Ángela, aunque sentía una gran desconfianza, no pudo evitar sucumbir a la tentación. ¿Y si esta era su única oportunidad de volver a estar en la cima? La duda le carcomía, pero la avidez por recuperar el control sobre su destino era más fuerte. No podía dejarlo pasar. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, respondió con un simple y conciso «hablamos». Los minutos pasaron con agonizante lentitud, hasta que finalmente, una llamada entrante apareció en su pantalla. La voz al otro lado era distorsionada, como si viniera de un mundo paralelo, casi robótica, pero las palabras que pronunciaba eran claras, y cada una de ellas clavaba más hondo en su pecho. Ellas no son tan unidas como crees. Karol G odia que Kazu reciba más crédito. Y Kazu, bueno, ella tiene muchos esqueletos en el closet. Ángela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era esto una trampa? ¿Estaba realmente escuchando lo que creía? La voz prosiguió, como si leyera su mente: si quieres hundirlas, solo necesitas sembrar la duda. Una filtración aquí, un rumor allá, y su imperio caerá como un castillo de naipes. La revelación la dejó paralizada por un momento, pero la tentación de usar esa información era demasiado fuerte. ¿Podía ganar con las mismas armas que ellas? Con el corazón desbocado, colgó el teléfono, la adrenalina recorriéndole las venas. Era un juego peligroso, sí, pero la fama, la verdadera fama, siempre había sido un campo minado, lleno de trampas y traiciones. Esa misma noche, con una determinación inquebrantable, envió un correo a un contacto dentro de TMZ, filtrando una información explosiva. Karol G había plagiado un verso de un artista underground. Un movimiento arriesgado, pero tal vez, el único capaz de reconfigurar su futuro. El escándalo explotó con furia al amanecer. Almohadilla Karol Copiona se convirtió en tendencia mundial, y las redes sociales ardieron con comentarios y opiniones. Karol, furiosa, no tardó en señalar a Kazu como la culpable, acusándola de ser la responsable de filtrar la información para quedar como la verdadera artista. La grieta entre ellas comenzó a expandirse, y lo que hasta entonces había sido una colaboración poderosa, ahora se estaba transformando en una guerra abierta. ¿Crees que Ángela hizo lo correcto? Comenta tu opinión y activa la campanita para no perderte más drama. El ambiente en el backstage del Foro Sol, en Ciudad de México, era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Kazu se ajustaba su corset de cuero con la precisión de una guerrera, sus ojos centelleaban con furia mientras observaba a Karol G, quien se encontraba en un acalorado intercambio de palabras con su manager al otro lado del camerino. No vuelvo a salir a ese escenario si ella sigue robándome el protagonismo. Gritó Karol, su voz cargada de veneno mientras señalaba a Kazu, cuyo desdén era palpable. ¿Viste cómo la cámara se quedó en su close-up durante mi verso? Kazu, sin mostrar ni el más mínimo signo de sumisión, respondió con veneno en cada palabra: ¿de verdad vas a fingir que no te beneficias de mi flow? Sin mi estilo oscuro, esta canción no sería más que un tema genérico. Dio un trago a su whisky barato, dejando sus palabras suspendidas en el aire como una amenaza implícita. El equipo de producción, nervioso, intercambiaba miradas preocupadas. Esta era la tercera pelea en menos de una semana. Los rumores sobre su posible ruptura artística ya eran el centro de atención en las redes sociales, pero lo que nadie sospechaba era que Ángel Aguilar tenía un espía en el lugar, un técnico de sonido que, desde las sombras, le enviaba actualizaciones en tiempo real de todo lo que ocurría entre las dos estrellas. Dale el empujón final, la voz distorsionada en el teléfono de Ángela susurró, cargada de misterio y peligrosidad.
Hoy es tu noche. Lo que ocurrió a continuación, nadie lo vio venir. En medio de la eufórica presentación, durante el puente de "Me usaste", un gesto discreto de Karol G hacia el técnico de sonido hizo lo impensable. Sin previo aviso, apagaron el micrófono de Kazu. 15,000 personas presenciaron cómo Kazu cantaba, completamente en silencio. El caos no tardó en desatarse. El vídeo de lo sucedido circuló como un incendio forestal antes de que la canción terminara. Las redes sociales explotaron, y el hashtag #Karol le cortó el mix se convirtió en una bomba viral que arrasó Twitter, dejando a todos preguntándose, ¿estaba Karol saboteando a Kazu en vivo? Las consecuencias de este acto no solo serían inmediatas, sino que marcarían el inicio de una batalla pública entre dos de las artistas más poderosas del momento. Ángela Aguilar no se permitió ni una mínima muestra de celebración. Desde su lujoso departamento en Beverly Hills, observaba el caos desatado con una sonrisa que reflejaba la frialdad de una loba acechando a su presa. Sabía que había dado el primer paso hacia el control absoluto, pero aún quería más. El poder no era suficiente, necesitaba la total supremacía. Es hora de la fase 2, dijo con tono autoritario, entregando a su manager una carpeta llena de fotos comprometedoras. En las imágenes, Kazu aparecía en una fiesta con un narco conocido años atrás. Aunque las fotos eran antiguas, el titular sería la chispa que prendiera la mecha, la musa del rap oscuro financiada por el crimen. La imagen estaba lista para ser destapada, y Ángela sentía como la victoria se acercaba. Pero entonces, todo cambió. Antes de que pudieran ejecutar su plan, un giro inesperado dejó a Ángela atónita. Mientras su equipo se preparaba para lanzar la filtración, Karol G sorprendió al mundo con un Stories en Instagram, un vídeo en el que la estrella del reggaetón lloraba mientras admitía que había apagado el micrófono de Kazu debido a la presión de alguien que quería dividirlas. La insinuación no dejaba dudas, Ángela Aguilar era la manipuladora detrás de todo. Ángela, furiosa, levantó la mano y lanzó su jarrón de cristal favorito contra la pared. «¡Maldita sea!», gritó, su ira explotando sin control. «¿Cómo se atreve a dar vuelta todo esto en mi contra?». En ese instante, su teléfono vibró, interrumpiendo el mar de rabia que la invadía. Era un mensaje del hacker anónimo. «Te dije que jugaban sucio. ¿Estás lista para el movimiento final?». La amenaza estaba planteada. El último acto de esta guerra ya había comenzado. Las supuestas peleas, el micrófono apagado, e incluso los rumores de plagio, todo había sido parte de una actuación meticulosamente diseñada por Kazu y Karol G para exponer a Ángela Aguilar. En una transmisión en vivo que sorprendió al mundo, ambas artistas aparecieron juntas, con gráficos detallados que desmentían por completo la versión de Ángela, revelando una conspiración de proporciones épicas. El hacker no era más que un productor aliado de ellas. Ángela había pagado por bots para hacer que sus trending topics fueran falsos. Y lo peor de todo, el técnico de sonido, infiltrado, les estaba reportando cada movimiento de Ángela. «Sabíamos que te picaría el orgullo, princesa», dijo Kazu, mirando a la cámara con una sonrisa desafiante, mientras Karol G mostraba los mensajes directos de Ángela, en los que intentaba comprar información para hundirlas aún más. El mundo entero vio cómo Ángela Aguilar caía estrepitosamente. Sus seguidores comenzaron a abandonarla en masa, las marcas cancelaban sus contratos, y hasta su propia familia le dio la espalda. Pero en su momento más oscuro, algo más estaba por suceder. Corta pantalla negra con un susurro, ¿o acaso creíste que yo no grabaría nuestras llamadas? El suspenso era insoportable. ¿De quién era esa voz? La pantalla se iluminó nuevamente. Ángela Aguilar aparece en el escenario del premio Lo Nuestro 2024, subiendo para recibir un premio honorífico. Su rostro estaba pálido, pero impecable, como si todo el peso del mundo descansara sobre sus hombros. El público esperaba un discurso de disculpas, una rendición de cuentas, pero lo que ocurrió a continuación cambió todo. «La verdad duele», comienza Ángela, mirando directamente a Kazu y Karol G en la primera fila. «Pero el negocio del espectáculo es una mentira negociada». De repente, la pantalla gigante mostró grabaciones de ellas planeando hundirla primero. Karol G diciendo con una sonrisa maliciosa, «Esa niña fresa cree que puede invadir nuestro género». Kazu riendo entre dientes, «Con un empujón, su carrera será un chiste». El público enmudece. El aire se vuelve tenso, denso,
como si nadie pudiera creer lo que acababa de suceder. Las cámaras enfocan a Carol y Kazu, sus rostros ahora reflejaban puro pánico. Ángela no les dio tiempo para reaccionar. Continuó, su voz firme, cargada de una confianza renovada. Todo esto ha sido parte de un juego, pero ahora las cartas las tengo yo. Con cada palabra, la sala parecía inclinarse a su favor, como si los cielos estuvieran de su lado. No era solo una venganza, era su resurgimiento. Por eso, continuó Ángela, con una mirada implacable, hoy libero, me usaron, mi respuesta, producida por el mismísimo Tani. El tema comienza a sonar, y el teatro explota en una ovación ensordecedora. Me usaron no solo es un corrido tumbado, sino un golpe directo a sus dos antiguas rivales, sampleando su propio éxito y transformándolo en una oda a la traición entre mujeres. El teatro estalla. La gente no podía creer lo que acababa de presenciar. En un movimiento maestro, Ángela había usado su propia caída para crear el hit del siglo. Un tema que rápidamente se convertiría en el himno de la venganza musical. Pero, mientras la ovación aún resonaba en el aire, el mundo estaba empezando a comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Las redes estallaban de comentarios y reacciones. ¿Era Ángela una víctima o una estratega que había jugado sus cartas con maestría? La división se profundizaba, algunos la aclamaban como la verdadera reina, otros no podían dejar de preguntarse si todo había sido parte de una jugada demasiado astuta. Al mismo tiempo, las carreras de Carol y Kazu comenzaban a tambalear. El público ya no solo veía a Ángela como la víctima, sino como una fuerza imparable capaz de reescribir las reglas del juego. Mientras tanto, Kazu y Carol G., que habían estado tan seguras de su victoria, enfrentaban ahora las consecuencias de su propia conspiración. La guerra, aunque parecía haber terminado, seguía siendo un campo de batalla en el que nada estaba asegurado. La última palabra aún no estaba dicha.